Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo 15 de mayo, Día del Maestro. Y bueno, los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, qué gusto de verdad que nos encontremos en estas charlas dominicales, qué gusto que estamos viendo avanzar este mes de mayo para nuestro bien, con salud, con trabajo, con armonía. Qué padre que nos encontremos. Pues sí, y realmente ya se ha hecho una costumbre que domingo a domingo tratamos un tema cultural, pues buscando de una u otra manera ampliar más el horizonte de sapiencia de todos los oaxaqueños en relación a su propio lugar donde convivimos, pero aparte de eso, de la cultura universal también. Bueno, pues creo, Conchita, que esta semana ha sido muy importante. Primero, porque se festejó el 10 de mayo. Y el 10 de mayo, como lo dijimos en ese avance que hacemos a media semana, pues fue algo que surgió en la mente de la esposa del entonces presidente de la República, Belardo Rodríguez, en 1932, tratando de dignificar la postura de la mujer en la sociedad mexicana. De hecho, no es el único lugar donde se ha festejado, ni tampoco el mismo día. Por ejemplo, en La Habana, Cuba, que ahora está muy de moda por algunos aconteceres actuales, la realidad es que se celebra el 14 de mayo. Y en algunos otros lugares sí el 10 y en otros va variando. Pero lo que sí es importante es que siempre está presente la figura de la madre como el foco de integración, el eje de la familia, aquello que permite de una u otra manera el desarrollo de una comunidad en medio de sus instituciones, de las cuales la más importante, repito, es la familia. Y es muy interesante también, y a mí me llamó mucho la atención en este 10 de mayo, de cómo también están transformándose algunas posturas. Las madres jóvenes en Twitter hablando de las distintas formas de ser mamá, de los retos que ellas viven, estas mamás trabajadoras que ya ni se asumen perfectas, ni santas, ni maravillosas, sino simplemente mujeres que salen por la vida a ver cómo le hacen. Las madres solteras, estas mamás que tanto encontramos, por ejemplo, en el gobierno del estado hubo una gran crítica que la gente hacía, ¿no? Que por qué el gobierno del estado regaló automóviles en una rifa a las mamás trabajadoras. Y por otro lado, la gente decía, bueno, estas mamás, todo el sacrificio que hacen para ir a trabajar, para tener aquí a sus hijos, para andar todo el día en estas cruces, pues qué padre que se hayan sacado un automóvil y que puedan disfrutarlo porque lo merecen, porque han trabajado un montón. Y por otro lado, lo que a mí más me llamó la atención es estas madres que salieron a marchar porque este 10 de mayo no tenían a sus hijas, no tenían a sus hijos, porque por esta inseguridad que vivimos se les desaparecieron, ¿no? Si están o dónde están. Entonces, vemos cómo en el 2022 este festejo tan bonito del 10 de mayo también nos pone reflexiones que son fuertes y agregaríamos ahí a estas mamás que están en los hospitales, que estuvieron cuidando a algún enfermo, que están lejos de su familia, que están en situación de cárcel, y encontramos cómo es rica nuestra sociedad con tantas realidades. Fíjate, Conchita, que yo creo fervientemente que la imagen de la mujer no sería completa si no fuera madre. Porque sí es cierto, es un ser humano importantísimo que ha tenido una trayectoria histórica, pues yo diría sustancial, pero lo más importante no es la maternidad entendida como la mamacita sacrificada, que no, ya no. Yo creo que eso fue en otra época, en otras dimensiones de definición, pero la realidad es que la maternidad, que es potestativa solamente del sexo femenino, es lo que nos lleva a unir, a unir. Se puede quebrar una familia, pero mientras esté la madre presente, la familia es existente, la familia es cohesiva, la familia es de una u otra manera el recinto más importante de las alegrías, de los dolores, de las aspiraciones
de todo aquello que el ser humano, sea hombre o sea mujer, pues normalmente piensa y quiere para su felicidad y para su vivir cotidiano. Y uno siempre va a necesitar a su mamá. Claro. ¿Verdad? Aunque ya se nos haya ido, ¿no? Aunque ya se nos haya ido, sí. Sí, pues bueno, ya está con nosotros nuestra queridísima amiga Soledad Alvarado Juárez, que nos va a contar y nos va a recomendar sobre algunas actividades culturales que están ya circulando y preparándose para Oaxaca. Adelante, Soledad. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Muy buenos días. Con mucho cariño los saludo este domingo de mayo del 2022. Esta semana la Casa de la Cultura Oaxaqueña inauguró la exposición El Estado de las Cosas del fotoperiodista y corresponsal del periódico La Jornada, Jorge Arturo Pérez Alfonso. La muestra, formada por 10 fotografías, se completa de testimonios y memoria con piezas que a lo largo de 10 años documentan los hechos sociales y políticos, la revelación de las tradiciones, costumbres y expresiones culturales del estado de Oaxaca. La exposición se ubica en la Galería Alfonso Rivas y, hablando de la CCO, también puedes visitar Resistir la Caída, del maestro Alfonso Barrera, en la Galería Rufino Tamayo, y Sonidos de un Derrumbe, de Rodrigo Yepes, en la Atanasio García Tapia. El horario de visitas de estas exposiciones es de lunes a viernes de 3:30 a 6:30 de la tarde. Y si te das una vuelta por la Biblioteca Nestrosa, no te puedes perder 2 magníficas exposiciones. Una, Relatos a Color, de Eva Brunner, resultado de su residencia de creación de textiles convocada por el Atelier Mondial. Las piezas estarán en exhibición hasta el 26 de junio en el patio de la Biblioteca Nestrosa. Y 2, Emular el Tiempo, de Adriana Pascual. Las visitas son de lunes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos de 9 de la mañana a 7 de la noche en Porfirio Díaz 115, esquina con Morelos. También la biblioteca en Nestrosa invita al taller en línea Lo Femenino Deseternizado, laboratorio de creación poética, que será impartido por Rocío Cerón del 17 de mayo al 23 de junio, martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Informes e inscripciones en las redes sociales de la Biblioteca Andrés de Nestrosa. El pasado viernes, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo inauguró la exposición 4. Esta es la 4ª selección de piezas del Fondo Roberto Donís por Laureana Toledo. Visitas de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche en M. Bravo 104, esquina con García Vigil. Recuerda que para asistir a las exposiciones presenciales es necesario el uso de cubrebocas, la sana distancia y cumplir con el protocolo sanitario que el recinto marque para sus visitas. Y desde aquí muchas felicidades a las maestras y los maestros en este día, a aquellos que con sus enseñanzas dejan una huella positiva en la vida de sus discípulos. A mi hermana Ana, a mi cuñado Abel, que han dedicado su vida a la docencia, y a mi maestra preferida, Marisol. Abrazo especial para ti, Conchita Villalobos, y para usted, licenciado Guillermo, incansables maestros. Me despido. No bajemos la guardia. Recuerden que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengas una excelente semana. Gracias. Y quiero hacer una acotación nada más, ahora que leía lo de la Casa de la Cultura. Me parece que este joven fotoperiodista es hijo de aquel amigo periodista Pérez Montaño. No sé si lo recuerda usted, licenciado. ¿Cómo no lo voy a recordar? Aquel chaparrito tan ágil para la pluma y tan entregado a la amistad. Claro que sí. No sé dónde haya estado o está o estuvo Armando Pérez Montaño, un gran amigo. Así es. Pues muchas gracias, Soledad Alvarado Juárez, por estos saludos, por estas felicitaciones. Y bueno, pues ya sí empieza A Contragolpe, que hoy día es muy especial porque vamos a hablar de eso, del quehacer de las maestras y de los maestros. Quédense en este espacio, ya empezamos. Estamos en A Contragolpe.
Un espacio cultural. De instituciones educativas en Oaxaca, los primeros colegios. En la época colonial, la educación en el estado de Oaxaca estuvo a cargo de los misioneros católicos, tales como los dominicos, jesuitas, agustinos, mercedarios y betlemitas, sobresaliendo en este aspecto los frailes Bartolomé de Ledesma, Tomás de Monterroso y Nicolás del Puerto. La educación impartida era de diferentes tipos: evangelizadora, educación indígena, primaria, de la mujer y educación superior. Esta última, que solo estuvo al alcance de los españoles, criollos y mestizos, tuvo como finalidad la preparación de sacerdotes. Los planes de estudio comprendían teología, filosofía, retórica, gramática y los conocimientos propios de la profesión. Los planteles existentes fueron el Colegio de San Juan, fundado por los jesuitas en 1576, ubicado junto al actual Templo de las Nieves; el Colegio de San Bartolomé, fundado por el obispo Fray Bartolomé de Ledesma en 1587; el Colegio de Santo Domingo, fundado en 1607, que fue elevado a la categoría de Universidad de Estudios Generales; los colegios de San Agustín y de la Merced; el Seminario de Antequera, virtualmente erigido en universidad por la proposición en 1746 del obispo don Felipe Gómez de Angulo, a partir de la creación de las cátedras de leyes y medicina. Sin embargo, no lo consiguió por la oposición de los jesuitas y de la Universidad de México. Un espacio cultural. Pues qué bueno que continúan aquí en este espacio. Estamos en A Contragolpe, agradecidísimos como siempre con La Mexicana, que nos permite transmitir desde el 570 de AM y 94.9 de FM. Con mucho agradecimiento con ustedes que nos reciben en las redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Y el día de hoy de fiesta de verdad, porque hay que reconocer la labor y hay que escudriñar y revisar en esta evolución histórica del maestro, de las maestras en nuestro país, en México. Hay un artículo muy interesante, acaecido el 25 de mayo del 2017, y que fue originalmente publicado por Karen Sainz, y que se refiere precisamente a la historia del maestro en México. Y yo me quedo con algo muy importante de lo que ella comenta ahí, que dijo: es una de las profesiones, el maestro, con mayor labor social. Sus manos se encuentra en ellas el futuro de México. Yo coincido plenamente. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico, ¿qué te parece? Para que ubiquemos, porque cuando hablamos de los maestros, normalmente hablamos de lo que hemos vivido nosotros o de simple y sencillamente la situación que prevalezca en un momento determinado. Pero ¿quién ha sido el maestro? Era aquel abnegado hombre con una presencia intachable en su vestimenta. Era aquel que inclusive en las comunidades rurales no atendía a un año lectivo de la primaria, sino a los 6 años completos de la primaria, y sentaba en un salón por hileras al que iba al primer año, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto y al sexto, y que inclusive pues tenía una situación económica fuera de comentarios, ¿no? Terrible. No tenía pues una comparación entre lo que hacía con lo que ganaba. Yo creo que era muy descompensada la parte. Pero vayámonos al pasado más remoto, Conchita. Aquel que se ubica en México en los Calmecas. Claro, y el propio término maestro o maestra, hay que decirlo, es un término que nos refiere al que sabe hacer algo, a quien sabe tanto que además puede enseñar. Compartir el conocimiento es un acto de generosidad, y de ahí que se reconozca la labor de estas personas que se dedican, como usted lo dice, licenciado, a veces con una paga muy baja,
a compartir lo que saben hacer y lo que saben hacer bien. Y sí, en estos pueblos prehispánicos podemos encontrar estas instituciones que se dedicaban a la educación en un tiempo en que, hay que decirlo, la educación no era, digamos, democrática ni para las mayorías. En las estructuras sociales, en el grupo social en el que nacías, ahí te ibas a formar para continuar con el trabajo de tu familia. Esto es, si nacías con los que se dedicaban a la canterería o con los que se dedicaban al comercio o con los que estaban en las familias en el poder o gobernantes, ahí vas a encontrar tu camino para la educación. Y además era una educación en el Calmeca que iba discriminando según encontraran en sus estudiantes las habilidades, y también que discriminaba según fueran mujeres o fueran hombres, un poco también como ocurría con los pueblos griegos, que la escuela no era para niñas y niños, había escuela para los hombres y escuelas para las mujeres, porque se asumía que habían de desarrollar habilidades y conocimientos según lo que tenían que hacer en su vida. La realidad es que al maestro en época prehispánica pues se le consideraba como una parte de una élite muy especial, una élite social que no cualquiera podía tener ese estatus. Eran guías, eran prudentes, eran sabios y eran amables. Desde luego, a través de los códices, a través de los vestigios, pues nos encontramos con que podríamos conocer lo que eran los maestros de verdad, como señala el artículo que he mencionado. Y bueno, un guía que conformaba corazones de aquel con el que se acercaba para absorber sus conocimientos. Yo creo que sí es cierto lo que dice Conchita, los Calmecac eran pues instituciones más bien para un determinado grupo privilegiado de la sociedad que se preparaba para dirigir, sí, ya bien sea en el aspecto de gobierno, ya bien sea en el aspecto militar, ya bien sea muy especialmente en aquel entonces en el aspecto religioso, sí, porque habría que considerar que inclusive para poder llegar a ser un dirigente, en aquel entonces un tlatoani o algo similar, se necesitaba definitivamente tener un conocimiento brutal, grandísimo, amplio, no solamente del mundo que le rodeaba, sino fundamentalmente de la religión. claro, porque además, eso es bien bonito, licenciado, porque además el gobierno iba sustentado también en una vida espiritual muy profunda, y ahí nos podríamos referir a la figura de este llamado rey poeta o el tlatoani poeta, que es Nezahualcóyotl, que era yo no sé si era un gran maestro, pero era un hombre sabio, era un hombre de conocimiento, que supo de la filosofía, que supo de la religión, que supo de las matemáticas, que supo hacer poesía, que supo escribir y perfeccionar su lengua, y que yo supongo que también enseñó a varias generaciones. Claro que sí, y sobre todo legó para la posteridad toda esa obra de la que estás hablando. Sí. Sobre todo, yo creo que era un hombre profundamente humano, que seguramente se ha de haber formado, yo lo ignoro, pero voy a decir que se ha de haber formado en un Calmecac. Yo lo creo así. Pero la realidad es que Nezahualcóyotl no solamente fue el rey poeta, sino fue el gran constructor de una cultura, de una sociedad, el interpretador de las culturas anteriores, en fin, y además un profundo humanista. Amo, como dice esa poesía, amo el canto del censontle, pájaro de los 1000 voces. Ay, sí. Amo, no sé, las plumas de quién sabe qué, pero amo más a mi hermano el hombre. Sí. No para siempre aquí, solo un poco en la tierra. Algo así decía. Aunque, ajá. Era maravilloso. Pero en fin, nos estamos desviando un poquito de lo que era la época prehispánica. Pero con la llegada de los españoles cambia totalmente el panorama de la educación y consecuentemente del papel que el maestro pues tenía en la sociedad colonial y virreinal de aquel entonces. Porque ahí la principal labor de ellos, de estos maestros, era convertir a los indígenas o a los oriundos en cristianos, cambiando pues de una u otra manera su ideología religiosa. Y por eso es que
las primeras escuelas españolas, pues fueron dirigidas por los frailes. Ya no era cosa de que cualquier persona se podía postrar en algún lugar y enseñar. No, los frailes eran los que tenían una disciplina férrea para llevar la cruz en lugar de la espada a la nueva sociedad. Es que venían del sistema de la Edad Media. Y acuérdense, en la Edad Media, justamente la educación, el gran grueso de la educación, pues estaba controlada por la religión, por la iglesia. Y las universidades de pensamiento libre, aunque sí se instalan durante la Edad Media, pues ellas son donde florece el Renacimiento. Y pasa un poco también en México, tienen que pasar algunos años para que aparezcan estas instituciones donde están los pensamientos libres. La idea era que fundamentalmente se trataba de evangelizar, y lo hacían a través de distintos aspectos, a través de la pintura, a través de la escultura, del catecismo, de dibujos, de danza, de teatro, de música, y bueno, todo lo que se les ocurría a los frailes de aquel entonces para poder decir, este es el verdadero Dios. Y como no sabía la mayor cantidad de pobladores, no sabían todavía leer ni escribir, cuando menos lo que era el idioma castellano, pues ¿qué sucedía? Que entonces lo gráfico era lo que servía para evangelizar, para adoctrinar. Todavía nos quedan rescoldos en este momento, por ejemplo, esos grandes globos que son las que usamos en las calendas, esos grandes globos que ahora les ponen Guelaguetza 2000 y tantos, delegación de fulano de tal, bueno, válido. Pero, ¿de qué servían esos grandes globos? ¿Cómo se llamaban esos globos? ¿No son las marmotas? No. ¿Los faroles? No, son bueno, se me fue ahorita el nombre. Ahorita nos va a hablar Demetrio y nos va a dar dos coscorrones. Bueno, sí saben a qué me refiero. Pero sí, esos tenían prácticamente en la parte interna una gran vela o cabo, y desde luego afuera tenían pinturas que detallaban pasajes bíblicos. Como normalmente estos desfiles se hacían por la noche, al prender la vela o el cabo se iluminaban las figuras que servían para evangelizar y adoctrinar a los aborígenes. Bien, creo que también es importante señalar, pues, que entonces en la época colonial se tuvo mucho cuidado en que la instrucción, más allá de las ciencias, era la religión. Claro. Y era la religión, y también el aprender. Híjole, es que era un montón, porque también era el que tenían que aprender la lengua. Los religiosos se encargan de traducir y de aprender las lenguas de los aztecas y de todos los pueblos originarios, y traducir muchos textos y aprenderla y enseñar el español, y enseñar a trabajar ciertas cosas que venían del campo, y enseñar a trabajar especies de ganadería. Y ahí, en ese proceso educativo que usted menciona, licenciado, pues apareció la raíz del mestizaje que hoy conocemos, y de ese sincretismo cultural que nos da el rostro que hoy tenemos. Sí. Pues ahí estamos, vamos a continuar hablando de la educación, y va nuestro programa con todo cariño para las maestras y para los maestros en su día, 15 de mayo. Quédese en este espacio, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, sobre un tema tan hermoso como es hablar acerca de los maestros, precisamente porque este día es el Día del Maestro. Pero bueno, independientemente de la época colonial, también en la época virreinal ya empieza un proceso importante, porque ya no es nada más como fue anteriormente a la llegada de los europeos, que era en la época prehispánica, un maestro era un guía de sabiduría,
Pero ya en la época colonial, ahí empieza el aspecto de la evangelización y el modelo que se tenía que seguir. Los maestros en realidad ya eran prácticamente los sacerdotes, los frailes, que son los que se metieron directamente a cristianizar, a evangelizar, a pregonar la doctrina de Cristo como base de la educación que se tenía tan fuerte, tan directamente, pues, tendenciosa, porque nada más había que quitar el paganismo, como ellos llamaban, hasta llegar directamente, pues, a la doctrina de Cristo. ¿Y cuál era el prototipo del maestro de aquel entonces? Bueno, el maestro de aquel entonces era, repito, un señor que en las parroquias evangelizaba a través de pinturas, a través del catecismo, de dibujos, de danza, de teatro, de música, y que fundaba nada más y nada menos que colegios y también internados para indígenas. Incluso como no sabían leer o escribir todavía en ese mundo recién europeizado a la fuerza, la realidad es que tenían que valerse de distintos métodos y de distintos elementos físicos para poder evangelizar. Es el caso de las marmotas que eran prácticamente estos globotes que vemos ahora en las calendas, pero que tenían pinturas con básicamente pasajes bíblicos. Eso es como lo habíamos comentado antes del primer corte, justamente, licenciado, Sí. que habíamos estado hablando de esas marmotas, que no nos acordábamos del nombre, por cierto, Sí. pero que ya nos acordamos, y que sí eran elementos para la evangelización. Sí, sí, sí. Y, por supuesto, estamos hablando de esa evangelización como un proceso educativo, porque, como usted bien lo dice, esos frailes son los que estaban enseñando, y esos conventos que hoy vemos como museos, como escuelas, hasta como hoteles, como centros de fiesta, eran centros para la educación y, como lo decíamos, para ese sincretismo cultural tan importante que ocurrió a la fuerza a lo mejor, pero ahí está, y que es el que nos da identidad en la actualidad. Yo no sé si lo hemos comentado anteriormente o no, pero aquí jugaba un papel muy importante no solamente el maestro, que era el sacerdote, sino básicamente, pues, el papel de una mujer que no era lo aceptable para ser preparada para la vida. Entonces era básicamente para los caballeros, para los hijos de los indígenas, Sí. para los criollos, para los mestizos, pero no era para la mujer. Sí. Y tan es así que hace rato comentábamos Cuando de la preparábamos obra, el programa, sí, ¿no? cuando preparábamos el programa de Sor Juana Inés de Sí. la Cruz, es el caso concreto de ella, ¿no? Sí, claro, que para tener que ir, para acceder al conocimiento al que ella se acercó, por cierto, en la biblioteca de su abuelo. Ahí es donde ella empezó a leer, y cuando ella quiso, que la consideraba una niña genio, cuando ella quiere seguir en ese camino, pues no había una institución donde una mujer cupiera. Y hay quienes dicen que tuvo la intención de vestirse de hombre para poder ir, pero encontró el camino que la alejaba del matrimonio, que era el único destino también de las mujeres, y encontró en el convento un espacio donde por intercesión de los virreyes que la protegían, pudo tener este capricho de su biblioteca y sus centros de estudio y poder hacer lo que a ella le gustaba. Si no hubiera sido una gran autodidacta, no conociéramos ahorita la obra de la décima musa. Claro. La hermosísima poesía y toda la profundidad filosófica que le impregnaba a cada uno de sus poemas. Yo creo que también hay que tomar en consideración que le llegó muy tardíamente en México la educación a la mujer. Porque, pues, cuando menos que yo tenga referencia así muy vasta de la época colonial o virreinal, para nada. Incluso, lo que sí podríamos ver es perfilar cómo era el maestro. Según Cayetano Reyes Morales, decía, el maestro debería de ser pulcro, bien vestido, español, cristiano y de buenas costumbres, enérgico, severo y sin titubeos. Además,
dinámico, a favor de la sociedad y nunca debería de mentir ni engañar. Ese era el perfil que se suponía que debería tener un maestro, pues que era básicamente aquel que había tenido una formación monacal, ¿no? Claro. Y además, como usted lo comenta hace un rato, y volviendo un poco a este tema de las mujeres, yo pienso que sí habían, porque además se copiaban las figuras y las costumbres europeas, sí existía esta figura de la mujer que iba a enseñar las letras a los niños como nivel institutriz y que podía estar en la casa cerca de la familia y ahí enseñándolos, pero como cuestión educativa y como institución era muy difícil, tan es así de esta historia que consigna a la primera mujer titulada como doctora para ejercer la medicina en México, ya prácticamente a finales del siglo XIX, que es apoyada por el mismo Porfirio Díaz, porque en la universidad le pusieron el tope hasta ser nada más enfermera, y cuando ella dijo, oye, yo puedo estudiar y puedo comprender y puedo seguir, el sistema le ponía un freno y los maestros le decían, no es lugar para las mujeres, y Porfirio Díaz tiene que enviar una carta donde avala que ella podía seguir estudiando, y ella sí obtiene el título como médica en la universidad, porque tiene que tener, imagínense, un aval del presidente para que pudiera hacerlo. Bueno, y eso estás hablando del siglo XIX, Sí. pero ¿qué pasaba antes, Sí. en el siglo XVIII, en el siglo XVII? Era verdaderamente catastrófico, porque había la idea de que la mujer nada más había nacido para la maternidad, Sí. y desde luego para las labores domésticas. ¡Ah, qué gran mujer la que sabía cocinar, barrer, tejer, no sé, inclusive todo lo que puede ser la labor doméstica o del hogar! Y entonces sí, su papel era muy reducido. Incluso decían por ahí las malas lenguas que, no sé si los tatarabuelos o quién sabe quién lo mencionaba, que la mujer como la escopeta, cargada y atrás de la puerta. Era un absurdo de lo más grande. Claro, y también es importante mencionar que no es que pensemos que las labores domésticas son menores, al contrario, lo que estamos queriendo resaltar es que las mujeres podrían haber tenido el derecho a decidir qué vida querían llevar, como es tan mencionado en la actualidad, donde pareciera ser que ya pueden elegir si estudiar o no, pero pues donde todavía hay algunas de esas limitaciones. Y qué bonita esa época, licenciado, en que aparecen estas primeras universidades o estos primeros centros de estudio donde viene el pensamiento independiente de la iglesia, donde empiezan a formarse personas ya en un pensamiento más liberal, si así podría decirse. Y no sé si podríamos ejemplificar aquí con el Instituto de Ciencias y Artes y su fundación, esta nueva forma de estudiar y de acercar a los jóvenes a la ciencia. Sí, claro. Independientemente de que no había grandes alternativas, que no fuera aquellas que el seminario de la Santa Cruz, como era aquí denominado en Oaxaca, pues se estudiaban teología y algunas otras cosas más, lógica, en fin. Pero meterse directamente al estudio de la ciencia, sí. No, eso ya viene definitivamente con la época de lo que podríamos llamar el positivismo científico, que no es otra cosa más que a finales de allá del 1870 por ahí, era la adaptación de los principios positivistas que se resumían en amor, orden y progreso. Pero a veces se malinterpretaba inclusive el sentido, sobre todo de orden, porque decían las letras con sangre entran, y aparte los castigos eran terribles. Y todavía en el siglo XX a mí me tocó ver y resentir el reglazo con aquellas reglas de madera largotas de 1 metro con el que se dibujaba en el pizarrón figuras geométricas. Todavía me tocó que decía el maestro, ponga la mano.
y te daba un reglazo en la mano, o te jalaba las patillas, o un basurero de madera te lo colocaba de sombrero. Con las orejas de burro. Con las orejas de burro, sí, Sí. terrible. Oh, sí, cierto, también. 2 libros, uno en cada mano, Sí. y Bajo extendidas, el y a sol. ver cuánto tiempo. Sí, Y yo no aguanto, maestro, cállese y sígale, ¿no? sí. Hasta que definitivamente se tiraban los libros. Ya no aguantabas y se caían los libros, y te castigaban Y había un doblemente. castigo. Claro, y entonces por eso también pensamos cómo puede la gente amar el estudio y la escuela, si así sucede. Y hace unos meses me acuerdo que lo reflexionábamos, cómo, y lo decía usted hace un momento con el ejemplo de Sor Juana, ¿qué hubiera sido de nuestro país sin esas instituciones de pensamiento liberal? ¿Qué hubiera sido sin esa generación que estudió ahí junto con Juárez, sin Porfirio Díaz y sin toda esta generación que se formó en ese pensamiento y con eso pudo dibujar las bases también de un nuevo orden para nuestro país? Yo creo que sí. Y aquí hay que tomar en consideración que se reforzó en esa época la enseñanza de la moral de tipo civil, para dejar atrás, como bien lo decías, la de tipo religioso, haciendo énfasis ya en lo que era la identidad nacional. Así es, pues vamos a continuar con este programa que con todo nuestro cariño estamos dedicando a los maestros y a las maestras. Quédese en este espacio, estamos en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan en esta charla dominical que tanto extrañamos, que tanto nos gusta hacer y que tanto disfrutamos. Y estamos hablando de cómo fue cambiando la educación y sus grandes protagonistas en nuestro país. Y así llegamos hasta los inicios del siglo XX con importantes instituciones que se crean en México, licenciado. Sí, básicamente en el gobierno de Álvaro Obregón, pues en 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública. Y es precisamente un oaxaqueño, un gran oaxaqueño, un filósofo, literato y un hombre de mucha valía cultural, José Vasconcelos, quien se convierte en el primer secretario de Educación Pública. Impulsa no solamente las artes, impulsa no solamente la ciencia, sino inclusive le da un énfasis muy especial a la educación como vector de desarrollo. Se dirigía hacia el campo y se dirigía hacia las ciudades. Creo que fue uno de los grandes hombres que ha dado México. Por algo le llamaron aquel que fue el creador de el lema universitario nacional, por mi raza volará el espíritu, le dieron prácticamente el título de maestro de América. Exactamente. Y qué importante este reconocimiento internacional a una forma de trabajar y a una forma de transformar la educación en estas épocas de después de la revolución, cuando por fin, o yo no sé si finalmente, pero cuando se reconoce que todo mundo debe tener acceso a la educación y no nada más, como lo decíamos al principio del programa, algunos círculos privilegiados. Y cuando empieza también José Vasconcelos este gran esfuerzo y esta gran cruzada por llevar expresiones de la cultura del mundo a todas nuestras comunidades, por llevar educación a todos los pueblos del país, y ahí nacen estas maravillosas misiones culturales, por supuesto, que son el antecedente de lo que hacemos muchas personas en la cultura, que son el primer referente de cómo hacer primero misiones culturales, luego promoción cultural, promotores culturales y después con esta visión de los gestores culturales, pero que hablan de la importancia y la trascendencia de acercar a la gente a todas las expresiones. No, y además, Vasconcelos hizo 2 cosas que a mi modo de ver las cosas, valga la redundancia, son muy importantes. Primero, en estas misiones culturales, los maestros recorrieron el país impartiendo cursos, oficios, enseñando sobre la agricultura y sobre la higiene. Eso fue muy importante.
Y en segundo lugar, él sabía que la única forma de que hubiera una masificación de la educación era a través del arte. Y por eso fue el primer promotor más importante que ha tenido México para que los muros de las escuelas, de la misma Secretaría de Educación Pública, de la Nacional Preparatoria y de muchos otros lugares fueran objeto de murales. Murales que obviamente él, siendo un hombre de derecha, no se opuso a que la izquierda manifestara su punto de vista. Y así surgieron aquellos que habían sido pues muralistas inspirados por el doctor Atl, que fue el mero mero, pero que era Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, al que siguieron ya después O'Gorman, Tamayo y muchos más, hasta llegar al último de los grandes muralistas, como le llamaron, a García Bustos. Así es. Hay una celebración ahorita en México justamente por los 100 años del muralismo en México, y a lo mejor valdría la pena y dejar a nuestro público picado con el tema, que es un súper tema, que es un gran tema y que nos acerca también a una época de construcción de identidad para México, porque seguíamos haciéndonos la misma pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es ser mexicano? Entonces, el muralismo tiene una construcción histórica, pero también cultural muy importante. Informativa y formativa. Bueno, pero de repente como que separan las cosas y de aquel prácticamente pues proceso liberal se llega a la guerra cristera, donde hay otra etapa de la educación, y ahí se exagera también el punto de vista pues humanitario, pero también se exagera la prohibición y el acotamiento de todo lo que fuera una educación religiosa. Antirreligiosa fue sobre todo lo que prevaleció. Y se generó una antipatía social por los maestros. Cientos de docentes fueron atacados, fueron mutilados e inclusive fueron muertos. Y bueno, lamentablemente eso pasó en una etapa muy difícil. Sin embargo, más o menos por allá, por 1934 a 1940, en el periodo del general Lázaro Cárdenas, se volvió a tener la idea de un agente de cambio social. El maestro fue considerado como tal. Incluso en aquel entonces, don Lázaro Cárdenas, pues crea una de las instituciones de vanguardia en México, independientemente de que ya existía la Universidad Nacional Autónoma de México, pues también está el Instituto Politécnico Nacional, le da mucha posibilidad al Colegio de México, sobre todo integrado por aquellos personajes no tanto nacionales como fundamentalmente de los españoles que, refugiados de la Guerra Civil Española, llegaron a traer parte de su cultura y su sapiencia. Después ya viene el periodo de Ávila Camacho, de 1940 a 1946, que consideraron que era un apóstol y también al mismo tiempo alguien lo definió como perezoso en materia de educación. Pero el maestro no solamente era ya entonces un maestro formado en las aulas de las universidades, sino también directamente vinculado pues a todo lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por allá, por los años 60, los bajos sueldos de los maestros, que siempre han padecido de esto, pues generaron muchos problemas que estamos resintiendo en la actualidad todavía. Ya no digamos que en los 90 el maestro retomaría su valor y su papel para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y hacer un énfasis en la preparación y actualización. Pero ¿qué pasará en el siglo XXI, Conchita? Pues estamos ante nuevos retos. La docencia se enfrenta a nuevos retos porque nos enfrentamos a una nueva ciudadanía, a unos nuevos estudiantes, y tal vez una de las cuestiones más importantes y más fuertes que se han vivido y de los grandes retos para el sistema educativo, no solo de nuestro país, sino del mundo, fue este colapso que tuvieron muchas cosas después de la pandemia y esta gran transformación que nos obligó a quienes damos clases pues a entrar a la tecnología y a ser creativos y a buscar fórmulas, y donde todo lo que se había estudiado
sobre métodos de la educación, pues salió debiendo porque habíamos de entrar a un nuevo territorio que era la innovación y la tecnología. Y ahora el cuestionamiento después de la pandemia es pensar si realmente la tecnología lo es todo en la educación, o si de estos modelos y de estos momentos que hemos recorrido aquí, todavía son vigentes muchísimas formas de educar, por ejemplo, la lectura, el acercamiento a los libros, la reflexión, los métodos y la manera de educar, los ejercicios de creatividad, y también pues estos maestros que se enfrentaron y se enfrentan en la actualidad, insisto, a estos grandes retos para cumplir con su cometido, porque lo hemos dicho durante todo el programa, al final la docencia es un apostolado, no es un asunto de ganar mucho dinero, es un asunto de acercarse al saber y compartir el conocimiento desde el ángulo chiquitito que lo pueda hacer cada quien. Hay grandes maestros que saben mucho, hay maestros que saben lo que tienen que saber y que comparten con generosidad nada más. Claro que cada quien puede tener su propio criterio en relación a la actualidad del maestro, ¿no? O al maestro en la actualidad. Y la verdad es que puede haber muchas contradicciones y puede haber criterios diferentes, puntos de vista totalmente opuestos, no lo sé. Lo que sí es cierto es que si se pierde la esencia de lo que es ser un maestro para darle cabida a un deber ser de carácter político, ideológico, de lucha, de transformación, etcétera, pues cuidado, ¿no? Yo creo que todo debe de seguir un ritmo de cambio, pero tiene que estar dentro del orden, dentro de lo que es el perfil del hombre que pensamos debe de tener nuestra patria para el día de mañana servirla. Y la realidad es que hay muchos cuestionamientos que se pueden hacer. Ser maestro, pues no es chapa de corzo, ¿eh? Ser maestro es, como tú bien lo acabas de decir, pues una vocación, un apostolado que hay que recuperar y que tengamos mucho cuidado. Sí, Humberto Maturana decía el otro día en una conferencia sobre la educación, estamos ante el reto de que nuestros estudiantes se cuestionen el para qué estudiar. O sea, ¿qué van a, como usted lo dice ahorita, con qué van a contribuir a la sociedad después de haber estudiado? ¿Qué van a aportar? Y regresar a estos deseos de llegar y entregar lo que uno sabe hacer para transformar de verdad nuestra sociedad y para dibujar mejores escenarios para ser y para estar en este planeta. En cuanto a los escenarios actuales, no digo que es general, pero sí está pasando una gran fuga de cerebros que se van al extranjero, porque aquí, independientemente de que no alcanzan los niveles tan importantes que desearían tener, las posibilidades o las oportunidades son más reducidas. Así es que, no lo sé. Creo que, adelante maestro, un sur porta, diría por ahí un dicho latino. Arriba corazones. Y ahí está nuestro abrazo cariñoso, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y admiración a maestros y a maestras que en este día están celebrando. Y pues bueno, no nos resta más que agradecer en A Contragolpe, Soledad Alvarado Juárez con su agenda cultural. Muchas gracias, Eder San Germán, en la edición de este programa. Gracias, Obeida Toledo, en el manejo de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a La Mexicana que nos permite transmitir este mensaje en el 570 de AM y en el 94.9 de FM, pero sobre todo, gracias a ustedes por el favor de su atención. Y no nos resta más que decirle que la semana empieza en domingo, y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo, donde llegaremos a sus hogares con un nuevo mensaje de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.